Hola a todos y todas, bienvenidos a Viaje el Sentido, el programa de podcast que llevamos con mi amigo David Sagristá. Hoy tenemos el lujo, el honor de tener a Rafa Millán con nosotros. Bienvenido, Rafa. Hola Xavi, muchas gracias. Rafa, y hace mucho tiempo que voy detrás de él. Sí. Rafa es psicólogo, filósofo, escritor, cómico y mago. Y ha escrito también libros muy referentes como Las enfermedades mentales no existen, Son los padres o Diario de un cocainómano, la increíble historia real del cómico suicida Ujú. y otros, con lo que tienen también un canal muy reconocido en YouTube que se llama Espiritualidad. ¿Y cómo se llama, Rafa? Espiritualidad. Psicología y espiritualidad. Psicología y espiritualidad, que lleva con su pareja Mardía Herrero. A Mardía ya la entrevistamos el año pasado y nos quedó pendiente entrevistar a Rafa, y con lo cual pues hoy vamos a ir a por ello. Rafa, voy a empezar muy fuerte, Rafa. Venga, eso, a por todas, vamos. Primero de todo te preguntamos lo que siempre hacemos, de las 3 cosas más importantes en tu vida. Wow, vaya pregunta. Me estaría tentado en vez de decirte 3, decirte 6, pero a lo mejor es hacer trampas, que serían mis 5 hijos y mi mujer, ¿no? Mardía Herrero y los 5 peques que comparto con ella. Pero bueno, también lo podríamos eso meter en una única categoría que sería la familia, y las otras 2 pues no sabría muy bien qué decirte. Tal vez para mí el desarrollo de mi propia vocación entendido en un sentido que justo sea una intersección entre psicológico y espiritual, ya que yo entiendo la vocación como esa llamada de lo hondo, de lo profundo, del corazón, del ser o de la divinidad en una metáfora teológica. Entonces yo sin esto no podría vivir, ¿no? De hecho, en ocasiones cuando recibo pacientes que no tienen claros precisamente cuál es el sentido, ya que estamos en este podcast en busca del sentido, no saben cuál es la llamada o la vocación que pueda dotar de un significado pleno a sus vidas, pues es una vida que en mi opinión está como carente de lo esencial, que está como vacía. Falta, en una metáfora que me encanta, la clave de bóveda que sostiene como todas las piedras de la bóveda, o la clave del arco, la piedra central que sostiene todas las demás, y que así como da un sentido de conjunto. Entonces yo diría que esas son las 2 cosas más esenciales. Y en la tercera, pues no lo sé, a lo mejor si soy de verdad sincero y me miro auténticamente a mí mismo, tendría que decir algo que me imagino que en este podcast dirán poco, que soy yo mismo, mi ego, ¿no? Porque estoy ahora en este trabajo de intentar amar al prójimo como a mí mismo, de darme también a mí mismo un lugar, y entonces tal vez, si soy sincero, sería yo mismo, algo así podríamos decir, mi familia, mi vocación y yo, y ojalá en ese orden. Muy bien. Y ahora sí que empezamos fuerte. Esa clave de bóveda que ahora mencionabas, Uh -huh. ¿qué es para ti? Es decir, ¿qué es, y vamos a empezar por arriba, por la parte de arriba, ¿qué es Dios para ti? ¿Qué es la realidad última? ¿Cómo interpretas tú a Dios? Wow, esto me recuerda una broma que se hacía en mi época con el examen de selectividad, el equivalente a la EBAU actual, que te decían, ¿cómo ha ido el examen? ¿Fácil o difícil? Y decían, bueno, solo era una pregunta. Y dice, entonces es muy fácil. ¿Y cuál era? Define el universo y ponga 3 ejemplos, ¿no? Pues esto, esta que tú me haces es parecida. Entonces, claro, para mí Dios es aquello que justo no podemos decir lo que es, porque cualquier idea o definición sería como intentar envasar el absoluto o el misterio al vacío, y estaríamos tomando la parte por el todo y construyendo un ídolo que precisamente para llegar a esa experiencia de lo divino deberíamos de deconstruir. Entonces Dios es la condición de posibilidad de todas las cosas, pero nunca puede ser una cosa entre las cosas. No podemos etiquetarlo y decir, ya sé lo que es Dios, es esto, tiene estos atributos y propiedades, porque entonces más bien estamos poniendo un espejo y viéndonos a nosotros mismos. De hecho, todas las grandes polémicas o problemáticas y hasta guerras de religión empiezan por este problema, porque yo tengo una idea de Dios, de lo último, de lo absoluto, diferente a la del otro. Y en esta metáfora de la clave de bóveda, a mí me gusta mucho cuando se construye un arco o una bóveda, como decía antes, se van poniendo unos andamiajes que van sosteniendo toda la estructura hasta que se coloca esa piedra central, que por eso es la clave de la bóveda, en la que se apoyan todas las demás, ¿no? Hay una fuerza que cada piedra hace en las otras para irse apoyando, y todas ellas se apoyan en la piedra central, que es la que da sentido a toda la bóveda y hace que se quiten las demás. Para mí eso sería el sentido.
En otra metáfora es la totalidad en la que se engarzan armónicamente o se insertan cada una de las partes, de tal manera que el sentido de una pieza del puzzle es el puzzle completo, o el sentido de una nota musical es la melodía en la que está insertada armónicamente, de tal manera que esa misma nota musical fuera de su melodía sería solo un ruido vacío, pip, un pitido sin más, no significaría nada, y dentro de su melodía, en su contexto, se convierte en sentido. Así que para mí, si quieres decirlo así, Dios sería como el sentido último, el todo final, la melodía final en la que todos resonamos como notas. Y es algo que nunca se puede aprender, es un misterio absoluto. En cuanto le pongamos nombre o contenido, ya no sería Dios, sino otra cosa. Por eso todos los ateos llevan razón, porque Dios no existe, no existe en el sentido de existir, de estar fuera del ser, de ser una cosa entre las cosas, sino que es precisamente el ser, la condición de posibilidad de todo lo demás. Y ahí, em, es decir, ¿cómo te posicionarías con respecto a los debates que están a día de hoy en la filosofía o en la ciencia o en la propia mística, ¿no? Es decir, hay gente que define a Dios como una fuerza o una energía inmanente o impersonal. Hay gente que define a Dios como algo mucho más trascendente, teísta, personal. Hay la gente materialista, la gente idealista. Hay la gente que vincula a Dios con la consciencia, con la ampliación de la consciencia. Hay gente que yo te he oído a ti escuchar en alguno de los podcasts que lo vinculas mucho con el corazón, con el amor y con el corazón. Entonces, bueno, es todo esto que defines, tan bonito a nivel metafórico, a nivel práctico, si te tienes que posicionar en los debates que hay a día de hoy en el campo filosófico, científico y tal y cual, ¿dónde te posicionarías? Bueno, es una cosa muy compleja porque, claro, desde la filosofía importa mucho el punto de partida, la definición de los términos, qué entendemos por Dios. Entonces aquí empezarían las primeras fricciones. A mí me interesa esta concepción que podríamos llamar de Dios como lo absoluto, como lo último y lo primero, y entonces es una paradoja que está más allá de esas aparentes dualidades, ¿no? Entonces dices, ¿Dios es trascendente o inmanente? Pues las dos y ninguna, según se mire. Dios es trascendente y Dios es inmanente porque en el fondo lo único que hay es ese único ser que se despliega y se desarrolla en todas sus formas o algo así. Eh, Materialismo o idealismo. Bueno, ahí sí que a lo mejor me podría posicionar más, porque a mí el materialismo filosófico, sobre todo en las versiones más burdas o cientificistas, sí que me parece que es muy simplista y muy pobre y que está lleno de grietas, de aporías, de paradojas insolubles y de anomalías no resueltas, ¿no? Ya sabes que se habla siempre de los paradigmas científicos, ¿no? De sistemas de ideas y cosmovisiones que cuando tienen anomalías, pues en teoría habría que desecharlas y pasar a la siguiente, ¿no? Con la famosa lo del Thomas Kuhn, ¿no? Las revoluciones científicas, pero nunca ocurre así, porque hasta que no tengamos un paradigma mejor es muy difícil abandonar el anterior. Pero para mí, de todas las cosmovisiones posibles, el materialismo sería hoy en día la que tiene más anomalías. Y si tuviera que decantarme por una, que no lo haría, pero bueno, si tú me obligas así a decantarme, ahora estoy muy interesado en el idealismo, pero en un idealismo moderno como el de Bernardo Kastrup, en el que se entiende que la realidad es más parecida a una gran idea que a una cosa. Y esto me parece que soluciona muchos problemas. Para empezar, el problema duro de la mente o el problema de la consciencia. Si nos ponemos nada más que materialistas, si no existe nada más que un único orden de datos que es la materia y eso es lo único real, que son como cosas que funcionan solas e inertes entre sí totalmente ciegas, de dónde sale y emerge lo primero y más inmediato, que es mi propia conciencia y la rica experiencia interna llena de significado y de ser que yo tengo. No, pues esto no hay manera de encajarlo para mí, sería como un fantasma que sale de la máquina, no hay forma de hacerlo, son dimensiones u órdenes fenomenológicos de ser totalmente distintos, diversos, la experiencia interna y la experiencia externa. Sin embargo, si la realidad se parece más a una gran idea, si primero es la conciencia y la materia es una forma, por decirlo así, especialmente densa de la consciencia, que es lo que de alguna manera han apuntado todas las grandes tradiciones de sabiduría, pues me parece que las cosas me encajan mejor. Y para mí es muy importante también diferenciar entre ciencias y cosmovisiones. Una cosa son los datos que arrojan los experimentos científicos, que hay que tenerlos en cuenta, y otra cosa es cómo lo interpretamos desde una cosmovisión. Yo puedo coger estos mismos resultados e interpretarlos desde una cosmovisión idealista y probablemente utilizaré mejor la navaja de Occam, necesitaré menos entes intermedios para explicarlo que desde una visión materialista. Hay un filósofo de la ciencia que es Soler Hill, que me gusta mucho, que tiene un libro, por ejemplo, Mitología del materialismo, muy interesante en esta línea, que también lo recomendaría. Muy bien. Y ahí, Rafa, en estas filosofías idealistas y en todo el mundo místico, ¿no?
existe un poco esta metáfora que a veces se utiliza con la conciencia y a veces con el corazón, ¿no? Que antes tú decías, ¿no? Que es mm, a medida que expando mi conciencia o a medida que conecto con el amor o con el corazón, conecto cada vez más con Dios hasta que me fusiono con Él. Y esto es un camino que ahora después hablaremos también, del camino espiritual, que es la manera de conocer a Dios desde la vivencia, y no desde una creencia, sino yo practico y a medida que practico y entro en contacto y amplío mi corazón y mi conciencia, conecto cada vez más con Dios. ¿Tú ahí estarías de acuerdo con esta visión o cosmovisión de lo que es Dios? Es decir, que en el fondo somos Dios, no somos conscientes de que lo somos, pero nos podemos ir haciendo conscientes hasta llegar a Él. Bueno, si quieres, sí, es muy fácil quedarse atrapado aquí en juegos de lenguajes y de significantes, como antes decíamos, ¿no? A ver qué entendemos por Dios, pero probablemente yo sí creo que sea algo así, que somos esa única totalidad o ese único ser que es, ese absoluto final, esa clave de bóveda o ese todo que da sentido a cada una de las partes, el contexto último o la causa primera que por lo tanto no puede estar funcionando en el mundo. Siempre es necesario en toda cosmovisión que haya como una especie de causa primera paradójica que está fuera del sistema, y probablemente a eso lo podríamos llamar Dios, en una metáfora ateísta, y todo lenguaje es metáfora. No podemos escapar de la metáfora, igual que no podemos escapar de la filosofía, no hay donde esconderse, porque el mero hecho de no querer hacer filosofía es ya una posición filosófica y además contradictoria, pero bueno, como yo creo que sí, que eso primero y último que está dentro y fuera y que es lo que somos y lo que no somos, lo podríamos definir como la divinidad. Y el camino espiritual, a mí me gusta mucho la tradición sufí, que habla mucho del corazón, no como la sede del sentimiento o del sentimentalismo, sino como la metáfora privilegiada del centro de nuestro ser, que incluye lo mental, lo emocional, lo físico, lo fisiológico. Entonces sería como ir ampliando, y lo emocional por supuesto, ir ampliando esa capacidad receptiva y de acogida del corazón metafórico hasta que, como tú bien dices, se vaya fundiendo con la totalidad y descubra la verdad que siempre ha sido, que nunca hubo dos cosas separadas, ¿no? Ahora que está tan de moda el Vedanta Advaita y todas las tradiciones no duales, pues sí que yo creo que debe ser algo así, que no hay dos cosas o dos sustancias, no está Dios por aquí como una cosa entre otras y yo por allá y entonces tenemos que llegar a fundirnos, sino que precisamente ahí descubrimos que nunca estuvimos separados, como el personaje no está separado del autor en una novela o en una obra, o el personaje de un sueño no está separado del soñante, sino que son facetas o aspectos de lo mismo. Porque para mí la parte está en el todo y el todo está en la parte, todo funciona fractalmente. Cuando decimos que somos la divinidad, podríamos decir que somos la divinidad toda, porque la divinidad no tiene partes, ni está compuesta, ni se puede separar ni disgregar, es la unidad perfecta. Entonces, eso es lo que somos, como la parte está en el todo, y esto se entiende muy bien, un todo está compuesto de diferentes partes, pero fractalmente, holográficamente, ¿no? Con los nuevos paradigmas de la física cuántica se entiende muy bien, también el todo está en la parte. Cada parte implica, señala toda la totalidad. Por tanto, el universo es fractal, el universo es consciente, es amoroso, es decir, hay Dios, se expresa de esta manera en la realidad y por tanto la divinidad pues tiene todos estos elementos, ¿no? Ahí te quería preguntar también, Rafa, para acabar toda esta parte más de cosmovisión, ¿no? ¿Hasta dónde has llegado en las grandes preguntas? Es decir, el de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos, y en el hacia dónde vamos, ¿qué pasa cuando nos morimos? ¿Crees que pervive nuestra conciencia individual? ¿Crees en la reencarnación? Es decir, ¿hasta dónde, qué puedes decir en el camino que has hecho en tu vida de las grandes preguntas? Pero necesitamos 4 podcasts para cada una de esas preguntas. No sé ni por dónde pillarlo. Empezamos con el de dónde venimos. ¿De dónde venimos? Mira, pues yo lo que he ido viendo en mi propio desarrollo y en mis investigaciones es como que todo se va haciendo cada vez más complejo y más misterioso. Si tuviéramos que, desde el lenguaje que estamos hablando ahora, como buscando una filosofía primero o de una perspectiva lo más ontológica posible, lo más amplia, ¿no? Ampliando el marco
todo lo que seamos capaces, pues yo diría que venimos de un misterio misteriosísimo y tremendo que nunca se podrá aclarar del todo y menos mal, o al menos nunca se podrá poner en palabras, nunca se podrá meter dentro de un sistema. Toda respuesta a esta pregunta, que podríamos decir que es la pregunta última, siempre va a ser como una manta corta, que cuando me tapa la cabeza no me tapa los pies. Cuando me parece que lo entiendo por un lado, hay otra parte que no estoy teniendo en cuenta, porque nosotros somos parte de la pregunta. Entonces siempre este tipo de grandes preguntas son como un uroboros, una pescadilla que se muerde la cola, un poco paradójicas. Entonces yo diría que desde una perspectiva lo más amplia posible, venimos del misterio y la realidad es cada vez más misteriosa. Si miramos la historia de la ciencia, por ejemplo... Habrá gente que he entrevistado en el podcast que te dice, venimos del Big Bang. Bueno, yo creo que esto es una teoría, una hipótesis entre otras, ¿no? Que más bien ahora parece ser que hay otras hipótesis alternativas, que no está muy claro cuál tendrá más peso. Yo creo que en 30 o 40 años las que ahora parecen hipótesis científicas muy sólidas se habrán superado y habrá otras. Me parece una forma de limitarse un poco, quedarse nada más que en la perspectiva científica de una época muy concreta como es la nuestra. A mí me parece que la realidad es tan compleja. Si miramos la historia de la ciencia, no solamente es que a veces dicen, no, es que según vamos avanzando científicamente cada vez queda menos misterio porque la ciencia, como si hubiera algo llamado la ciencia en grande, en mayúscula y en singular, va dando respuestas y entonces antes ya no hay que seguir creyendo en cosas porque tenemos sabiduría, o sea, verdades científicas, certeza científica y empírica. A mí me parece que es justo al revés. Según ha ido avanzando la ciencia, la realidad se ha vuelto increíblemente compleja, increíblemente misteriosa y maravillosa y se ha ido agrandando a todos los niveles. Si miramos al cosmos, al universo, hacia lo grande, ¿quién iba a sospechar hace unos siglos que había, pues eso, miles de millones de galaxias con miles de millones de estrellas tan complejas? Si miramos hacia lo pequeño, lo mismo. ¿Quién iba a sospechar que hay dimensiones de ser enteras, ¿no? El ámbito celular, molecular, atómico. Para llegar al átomo tendríamos que estar minutos, horas, haciéndonos cada vez más y más pequeños, horas y horas y horas en un viaje increíble para poder llegar al nivel atómico. Es que es una cosa alucinante. Igual que para llegar a una estrella habría que estar a años luz, ¿no? Y además es muy interesante que estamos como a medio camino entre lo grande y lo pequeño. Yo creo que hacia adentro hay un misterio igual de potente. Si vamos mirando y profundizando en nuestra conciencia, todo es cada vez más misterioso y más increíble. O sea, cada vez, de esto estoy bastante seguro, cada vez que se da una aparente respuesta a una pregunta en el ámbito de la cosmovisión científica, surgen 20 preguntas nuevas. El misterio no se hace más pequeño, sino que se hace más grande. Es como un globo que se va expandiendo, ese es el globo de nuestro conocimiento, y las paredes del globo están en contacto con aquello que no sabemos, que como es virtualmente infinito, o para nosotros es como si lo fuera, cuanto más se va expandiendo el globo y aparentemente más sabemos, más superficie de contacto hay con lo que no sabemos y a la vez más ignoramos. Y esto no es una pose, yo solo sé que no sé nada, y cada vez cuanto más estudio e investigo, menos sé. Mi hermana, por ejemplo, es matemática y entonces ella tiene una especialidad que es como topología numérica y dentro de eso tiene una subespecialidad que ni recuerdo. Pues el que no sepa qué son el que no haya estudiado matemáticas no sabe todo lo que ignora, que hay 1000 subdisciplinas dentro de otras 1000 subdisciplinas que podríamos estar vidas estudiándolo, ¿no? Entonces, dar una respuesta fácil, ¿no? Como el Big Bang, por ejemplo, con perdón, de dónde venimos, o me parece una respuesta muy pobre. Otra cosa sería de dónde viene la materia y desde una narrativa concreta y metidos ya dentro de un contexto y desde un marco, desde una episteme concreta, la científica del siglo XX. Bueno, pues a lo mejor ahí podríamos decir algo parecido al Big Bang. Podría ser, ¿no? Sí. Y Rafa, ¿quiénes somos? Joder, pues lo mismo, todo y nada, todo, ¿no? Te he dicho que empezábamos fuertes. Yo creo que el ser humano es la síntesis de todo lo que es. Que nosotros, en cuanto que somos una conciencia cuasi abierta al infinito y somos un ser medial entre lo grande y lo pequeño, entre adentro y afuera, entre consciente e inconsciente, pues yo creo que replicamos o recapitulamos de alguna manera todas las dimensiones de la existencia, lo que siempre se ha llamado que somos un microcosmos que refleja el macrocosmos. Y a mí me parece que eso es lo que somos. Somos como una pliegue fractal del gran fractal infinito que tiene todas las mismas propiedades que toda esa realidad. Somos un símbolo, un privilegiado del todo, o algo así. Eso diría yo que somos una parte y un todo a la vez. La característica antropológica básica, y yo creo que la antropología, claro, esto que digo es que está a años luz de lo que ocurre en la academia, pero bueno, yo creo que la antropología no entrará en su mayoría de edad, el estudio del ser humano, hasta que no se acepten algunas verdades básicas, siendo tal vez la más básica que yo soy capaz de ver, que el ser humano es justo eso, ocupa un lugar intermedio, medial y abierto entre lo absoluto y lo relativo, y
la vida humana se desarrolla y esa es la tensión y el drama en el que estamos siempre metidos en ambos ámbitos a la vez. Somos por una parte eso como dioses venidos a menos y a la vez monos venidos a más. Ambas cosas a la vez. No digamos, no es que hay que elegir, ¿no? O ángeles caídos, como dicen todas las grandes mitologías, o como dirían una cosmovisión materialista científica, pues eso, la teoría de la evolución de manera azarosa y porque sí, pues monos venidos a más sin ningún motivo. Es que son las dos cosas, que es lo jodido, y hay que intentar casarlas y en esa complejidad es donde se da todo el drama de la vida humana. Y desde ahí, Rafa, y desde ahí, ¿hacia dónde vamos? Bueno, en cuanto a qué ocurre después de la muerte, yo ahí creo que se da también un fenómeno muy interesante, que todo el mundo se pone, ¿no? Para las personas que tienen una cosmovisión muy materialista o muy cientificista, todo el mundo se pone muy estricto con el método científico hasta que llegamos al tema de la muerte y ahí se suspende ese juicio. Pero es que sí que hay un montón de investigación sobre experiencias cercanas a la muerte, sobre reencarnación y sobre mediumidad muy seriamente realizada por universidades y por investigaciones muy serias, desde el famoso libro Vida después de la muerte de Raymond Moody a Elizabeth Kubler-Ross, tenemos Vicente Merlo, que si no le has entrevistado tienes que hacerlo. Hay una enorme cantidad de investigación muy concreta y no son, como dice Vicente, 4 casos de 4 loquitos que han tenido una experiencia rara, es que hay millones de casos ya registrados. Entonces, hay que empezar a hacer caso a este tipo de investigación y las explicaciones alternativas son muy pobres y siempre parciales, porque podemos decir, no, pues falta de oxígeno en el cerebro. Bueno, es que eso explicaría a lo mejor que se vea una especie de luz, pero no explicaría que sea una situación de una tremenda complejidad organizada y que además transforma toda mi vida. Yo como psicólogo sé que eso es un verdadero milagro, que nadie es capaz de cambiar hábitos bien consolidados y que una experiencia única valga como un momento de transformación total si ahí no hay algo muy auténtico y muy verdadero. Y además es vivido como algo mucho más significativo. Y hay un montón de casos de personas que recogen información que no podían saber de otra manera. Eso no puede ser una falta de oxígeno en el cerebro, como se entiende de manera materialista, porque más bien nuestra conciencia es una con la totalidad, como decíamos antes. Entonces, cuando el ser individual, el cuerpo perece, una parte, probablemente solo una parte, hay muchos niveles, ¿no? Una parte de lo que somos, uno de esos nudos que nos mantiene como individuados, se deshace y volvemos a fundirnos un poco más en esa totalidad que ya somos. Entonces yo creo que hay reencarnación y que no la hay, que una vez más nos dejamos engañar por el lenguaje, ¿no? Porque cuando hablamos seriamente de reencarnación, ¿qué es lo que reencarna? Si esa individualidad es bastante ilusoria, ¿no? La idea de que yo soy un ser individual que se llama Rafa Millán, psicólogo y escritor y no sé qué, es un poco ilusoria. Bueno, pero la idea de que existes, es decir, porque también dentro de las visiones sobre que creen que hay algo más después de la muerte, ¿no? Hay los que consideran que te fusionas con la gran conciencia y de alguna manera te diluyes ya en la totalidad, o los que piensan que no, que sigues existiendo, el existir de tu ser, no el Rafa Millán escritor y el psicólogo, pero tu ser, la profundidad de tu ser, y que te va reencarnando en diferentes vidas o que pasas diferentes estadios y que igual al final te acabas fusionando en la totalidad, ¿no? es que yo creo que son las dos cosas a la vez, porque solamente desde una perspectiva mental y desde una lógica muy binaria y muy aristotélica que debemos superar, nos parece que hay una contradicción entre las dos cosas, porque el alma individual es algo muy complejo y que al final se engarza con la totalidad y no hay una separación clara y nítida entre mi yo individual y la totalidad que soy. Hay un relato que se llama El huevo, que hay también que está en internet, que alguien lo ha hecho por animación y es una pasada, que es fácil encontrar en YouTube si buscamos El huevo, que me parece que relata bastante bien cómo a mí me parece que deben ser las cosas, cómo la aparente diversidad de almas en realidad es un único ser viviendo todas las posibilidades, solamente hay un alma individual, digamos así, o mi individualidad es ilusoria desde otro punto de vista, y cuando nos demos cuenta de eso, pues ya no tendrá sentido seguir en este juego, ¿no? Seguir jugando la partida de estar como separados, ¿no? Sería como eso, mano derecha y mano izquierda, aparentemente dos cosas separadas, pero antes o después se darán cuenta que son el mismo cuerpo y que de alguna manera nunca estuvieron separadas. Y entonces no tendrá sentido seguir jugando a yo estoy aquí hablando contigo, tú estás aquí escuchándome, porque sabemos que somos uno, lo mismo. Pero, vale, entonces, vale, pues bajamos de arriba. De hecho, cuando entrevisté a Mardía me gustó porque ella hablaba del camino hacia arriba Uh -huh. y después el camino hacia abajo y como el ¿Sí? camino horizontal, ¿no? Que es el que haces de cuando conectas con otra gente, ¿no? Pero entonces, bajando a lo mundano, Rafa,
y hablando ya del sentido, es decir, ¿tiene nuestra vida un sentido? Es decir, ¿y cuál es ese sentido? Eh, ¿Todo es casualidad o realmente existe un sentido? ¿Uno se hace el sentido o realmente existe un sentido que hay que seguir? Es decir, ¿qué dirías ahí? Caray, parece que me estoy escapando siempre, pero no es así. Porque aquí os recuerdo una frase que yo he ido a atribuir a Niels Bohr, el científico, pero no estoy seguro, que decía lo de que lo contrario de una verdad relativa es una mentira, lo contrario de una verdad espiritual o de una verdad absoluta es otra verdad. Porque cuando estamos hablando de estas grandes cuestiones, es algo que va más allá de nuestros límites mentales y entonces como lo desborda por todas partes, eso superior se presenta a lo inferior en forma de paradoja y entonces se podría decir que es una cosa y la contraria. Y entonces yo creo que son ambas a la vez, que claro que la vida tiene sentido, esto no es un azar ciego materialista, eso desde luego no se sostiene por ninguna parte, y a la vez somos nosotros los que tenemos que ir dando el sentido a nuestra vida. Son ambas cosas a la vez según desde dónde lo miremos. Si lo miramos desde arriba, como tú decías, citando a Bardía, desde lo absoluto, desde la divinidad que somos, pues el sentido viene dado, y si lo miramos desde abajo como criatura limitada y como ser relativo, tenemos que ir buscando y construyendo el sentido, ambas cosas a la vez. Ahí, y ahondando ahí, Rafa, es decir, muchas veces se habla, por ejemplo, de que cuando amplías la conciencia, pues te llegan señales o que hay sincronías, ¿no? Y que la vida es un camino consciente en el que hay que saber interpretar las señales que te llegan de donde sea, ¿no? Y muchas veces del corazón, ¿no? Y por tanto parece que hay un camino abierto que de lo que se trata es de descifrarlo, ¿no? Mientras que otras veces más lo que sucede, y quizás son las dos cosas a la vez, que tú también lo apuntabas, ¿no? Es que uno, la vida es indescifrable y uno se tiene que montar el sentido, ¿no? Y uno tiene que construir su propio sentido, ¿eh? En la vida, que es muy complicada, pues uno se tiene que construir aquello que le dé sentido en su vida, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué dirías ahí? Antes lo apuntabas, ¿no? Que quizás son las dos cosas a la vez, pero realmente existen señales y sincronías, ¿realmente Sí. crees en eso o no? Claro, es que ahí se parte de una concepción que mi punto de vista es parcial, que existe un mundo exterior separado del mundo interior y que esa separación es total. Entonces de repente pasa algo fuera que para mí tiene significado dentro y digo, wow, una sincronicidad, ¿no? Algo muy sorprendente ha ocurrido. Pero es que esa separación para mí es muy porosa si es que existe. Y en el sentido más hondo que yo soy capaz, desde una mirada espiritual, no hay separación entre dentro y fuera. Todo es una increíble y majestuosa sincronicidad y todo está cargado y lleno de sentido y de significado, no está separado. Entonces, como podríamos decir, esa cualidad antropológica primera del ser humano como una realidad bifronte entre absoluto y relativo, en que somos casi todo y somos casi nada a un mismo tiempo, si quieres, para no escaparme todas las veces, podríamos decir que habría que encontrar el complejo equilibrio en que ambas cosas se dan la mano, como cuando se construye un puente, un túnel, perdón, y se empieza a construir por un lado y por el otro y hay que encontrarse en el medio, pues algo así. Como yo soy también esa divinidad, voy construyendo ese sentido, es co-construido, como diría nuestro amigo Jorge Ferrer, y a la vez viene propuesto por algo que me desborda por todas partes, por una realidad que es mucho más grande que yo como ser relativo, y tengo que buscar la manera en que ambas cosas casen y se den la mano. Entonces, hay veces que hay algunos autores o místicos que dicen el sentido es la propia vida misma viviéndose a sí misma, y estoy totalmente de acuerdo desde una perspectiva no dual, y también podríamos decir, no, el sentido lo vamos encontrando así como algo mayor que yo mismo en lo que yo puedo realizarme. Y también estoy totalmente de acuerdo. Como decíamos antes, el tema ese del todo y de las partes, que a mí me encanta, que en filosofía se llama mereología, que sería el saber que estudia la relación del todo y de las partes, que es una relación dialéctica, viene del griego mereos parte. El sentido sería la forma en que una parte encaja en la totalidad. Entonces, si yo encuentro algo más grande que yo, a lo que yo pueda dedicar mi vida para no sobrarme a mí mismo, no sentir que mi vida pasa sin sentido, sino que tiene un significado y apunta hacia algo mayor, pues es fantástico, ¿no? Y las soluciones habituales pues podrían ser una familia, aunque es una solución parcial, como todas, ¿eh? O podría ser una vocación, como decíamos al principio, o una obra de cualquier tipo, filosófica, científica, social, a la que yo me dedico, o simplemente hacer de mi vida una obra como, digamos,
de belleza o de bondad o de arte, ¿no? De cualquiera de los grandes atributos y valores, eso también podría valer. Mm. Exacto, y ahí hay como unos moldes en donde encontramos el sentido. Me gustaría explorar dos conceptos, ¿no? El de moldes, pues oye, el camino de construir una familia feliz, ¿no? O el camino de hacer una obra relevante en tu vida, ¿no? O el camino de ser un buen padre, o el camino de lo que sea, ¿no? Existen moldes ahí arriba a los que nos tenemos que conectar para dar sentido a nuestra vida. Y el otro concepto que me gustaría también que dijeras o que trabajaras es el de los atributos de Dios, ¿no? La Vale. verdad, la belleza, la justicia, el fin del sufrimiento, el amor. Existen atributos de Dios a los que tenemos que acercarnos. Es decir, ¿es la vida con sentido una vida en donde nos incorporamos a esos moldes que están disponibles para todas las personas y que esos moldes nos acercan a los atributos de Dios? Joder, que no sé si responderte sí y quedarme callado o otra vez empezar a liarme, ¿no? Porque creo que lo has dicho muy bien. Y a la vez, claro, arriba y abajo ya estamos marcando unas distinciones, ¿no? Porque esos moldes están en nosotros y también los co-construimos nosotros. Y yo creo que son evolutivos y que van también transformándose y cambiando en cada sociedad, en cada época, en cada familia, en cada individuo, como ruedas dentro de ruedas. Y entonces sí, claro, esos moldes los co-construimos y a la vez preexisten, es como una dinámica entre las dos cosas y tenemos que ir acercándonos a ellos. Bueno, si quieres, los atributos divinos. Claro, si la divinidad es una, como decíamos antes, todos sus atributos deben de ser también uno y estar relacionados. Para mí esos atributos son los fines en sí mismos, ¿no? Los valores últimos, que tendrían que ver, como bien decías, con la verdad, la belleza, la bondad, la justicia, el amor. Son fines últimos porque no son instrumentos ni medios que valgan para nada, sino que es aquello que buscamos con todos los medios e instrumentos. Y por definición entonces lo que hace que la vida merezca la pena, lo que da sentido a la vida, esos fines y valores últimos. Entonces mi vida merece la pena si es bella, si es buena, si es verdadera, si es justa, bueno, si está en camino de eso, nunca se puede llegar del todo. Y como todo esto es la unidad, es una unidad o estos atributos divinos valen por la divinidad entera, porque la divinidad o la totalidad o el absoluto no tiene aspectos separados, sino que es por definición la unidad, todos son el mismo. Entonces yo no puedo tener verdad si no hay, yo qué sé, pues belleza, o no puedo tener justicia si no hay verdad, no puedo tener amor si no hay belleza, no puedo tener amistad si no hay amor, todos están interrelacionados y en el fondo verdad, ¿no? Son la misma cosa. Entonces, una manera muy práctica, porque aquí ya bajamos un poco el nivel, ¿no? Menos ontológico, un poquito de un nivel más existencial, de buscar el sentido y la vocación de nuestras vidas, sería ver de qué manera puedo yo ponerme al servicio de estos valores últimos. Y en mi opinión, que aquí voy a parecer un moralista o un cura casi, ¿no? En mi opinión, una vida que no se ponga conscientemente en la medida que sea posible al servicio de estos valores no merece la pena ser vivida o es una vida infrahumana, no llega a alcanzar la categoría de una vida humana plena en que podamos realizar esos aspectos divinos o esos atributos divinos en nuestro propio ser. Y esta es una de las maneras más fáciles de ampliar la conciencia y llegar a fundirnos con esa divinidad, adquirir en nosotros los atributos divinos, intentar ser nosotros mismos buenos, intentar ser bellos, intentar ser justos, verdaderos, buenos amigos, dedicar nuestra vida a esa unidad o algo mayor que mí mismo. Se podría poner en una única frase, al que le guste el lenguaje teísta puede decir cómo puedo yo ponerme al servicio de la divinidad, y al que no le guste el lenguaje teísta o las metáforas teístas, pues puede decir cómo puedo yo ponerme al servicio de algo más grande que yo mismo. Y ahí, Rafa, en el momento en que te pones o intentas seguir estos moldes o estos arquetipos, ¿no? Y haces este camino hacia estos atributos, em, la verdad es que la gente se equivoca mucho, Ya. muchas veces no interpreta bien el molde o el arquetipo, y después también mm, es decir, aparece el concepto este del bien y el mal, ¿no? Y aparecen sobre todo el mal, ¿no? Ahora me gustaría hablar un poquito del mal, ¿no? Las injusticias, las desgracias, los niños que nacen discapacitados, las enfermedades degenerativas, las personas que se divorcian y acaban en la calle y se mueren de hambre en un cajero o apaleados. Entonces, esas personas, es decir, ahí, ¿dónde entiendes tú que está Dios ahí? Eh,
¿Y crees que esas personas no han sabido leer su camino? Es decir, esas personas también tuvieron la misma oportunidad que todos de hacer un camino espiritual. A veces también parece que el camino espiritual es injusto, ¿no? Solo se ofrece a determinadas personas que tienen la capacidad de acceder a él, ¿no? ¿Por qué? Es decir, ¿cómo podemos ver a Dios en el mal? ¿Y crees que Dios siempre marca un camino, aunque parezca difícil de entreverlo? Ahí, con estos temas, ¿a dónde has llegado, Rafa? ¿Y cómo los has interpretado? Madre mía, qué difícil. Bueno, pues lo primero, respondiendo a lo primero que me decías, ¿no? De uno cómo interpreta estos arquetipos, ahí puede haber errores, claro, nadie hace más mal que el que cree que está haciendo un bien. De repente yo respondo a esta pregunta que hacíamos antes, ¿cómo me pongo yo al servicio de Dios? Pues ¿qué quiere Dios? Que yo imponga mi religión y mate al infiel y de repente empiezo a hacer todo tipo de burradas en el nombre del máximo bien y de la máxima verdad, bondad y belleza, ¿no? Pues lógicamente ahí estoy siendo engañado por una visión parcial de las cosas, ¿no? Estoy poniendo el todo de mi parte y eso es hacer trampas, ¿no? Porque yo como parte tengo que ponerme al servicio del todo y no poner el todo de mi parte, ¿no? Hacer como un ídolo personal en el que ese todo se pone a mi servicio. ¿Qué es el mal? Hay una definición filosófica que daba Luis Cencillo que a mí me gusta, me parece práctica y operativa, que él decía, bien es aquello en el mundo concreto que abre posibilidades y mal es aquello que cierra posibilidades. De tal manera que decimos que, por ejemplo, yo qué sé, el dinero es un bien porque me da posibilidades que antes no tenía. Dar la vida sería un bien porque da posibilidades que antes no existían. Quitar la vida sería un mal absoluto porque cierra todas las posibilidades. Puede ser útil para orientarnos, pero en un sentido más profundo. Bueno, yo no creo que el mal sea algo ilusorio, ¿eh? Porque en ámbitos de espiritualidad muchas veces se tiene este discurso de no, el mal es una ilusión, o es falta de bien, o es que eso, tú hiciste algo mal en otra vida y te mereces lo que te está pasando. Entonces tienes de repente una enfermedad y tú mismo te lo has buscado porque tienes, yo que sé, algo reprimido que no has trabajado. No creo que las cosas sean tan sencillas, tan lineales y tan simples. Sería horrible un Dios así y sería horrible una vida así tan sencilla que parece un videojuego de 8 bits, sino que todo es muchísimo más complejo. Entonces la persona que está sufriendo y pasándolo mal, y eso, un niño que muere en una guerra o que es violado o que está sufriendo de las mil y una maneras que se puede sufrir en este mundo, está teniendo una prueba dura y difícil a la que todos tenemos que dar respuesta, también comunitariamente, porque el mal es algo individual y es algo social y comunitario. Entonces, y tiene una existencia real, no podemos hacer como que no existe. Por otra parte, tiene que haber, como decía un amigo mío, decía, sí, todo es la unidad, pero qué horror o qué putada, con perdón, cuando te toca en la parte de abajo de la unidad, ¿no? ¿Vale? Porque sí, como tú dices, ¿no? Aquí podemos hablar de una manera aquí desde nuestras casas cómodamente, sentados en nuestro sillón con internet, estar hablando del bien y del mal y de filosofía y camino espiritual, pero como tú dices, somos unos privilegiados, ¿no? Y esto también hay que tenerlo muy en cuenta y hay personas que están pasándolo realmente mal mientras nosotros aquí estamos hablando de lo humano y lo divino, ¿no? Como, exacto, una filosofía de sofá. Entonces, el mal es también necesario para que se dé el juego de la manifestación. Para que haya luz tiene que haber oscuridad. En la luz total no se ve nada, estás totalmente deslumbrado, igual que en la completa oscuridad. Tiene que darse el juego y el baile de los opuestos en el claroscuro entre el bien y el mal, lo cual no justifica el mal, pero sí que tiene que haber un principio negante o un polo negante para que haya también un polo positivo y pueda darse todo. Si no, no habría nada que hacer. Sería como un videojuego en el que no hay que enfrentarse a nada ni hay obstáculos, en el que empieza el personaje en un sitio, pip, 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 llega a otro sitio y fin del juego. No tendría sentido. Sería lo contrario a una vida humana, que tenemos que estar enfrentándonos a todo tipo de obstáculos, en el que lo ignoramos todo a priori, tenemos que ir aprendiendo todas las cosas. Entonces tiene que haber mal para que se dé el juego del bien, lo que no significa que cuando uno lo está experimentando pues no sea algo terrible, claro, y que sea digno de compasión y que tenemos que dar una respuesta a todos, ¿no? Yo creo que todos estamos llamados, precisamente porque hay unidad, ese que sufre soy yo, en un sentido muy hondo del término. Entonces, cuando alguien sufre, estoy llamado a intentar ayudar de alguna manera. Yo creo que no podemos liberar la social. Y ahí, Rafa, volviendo un poco a las preguntas del principio, si Dios es personal y se preocupa por todos, también se debería preocupar por los que están muy mal. Y en cambio, hay una cierta sensación de que hay mucha gente que no, ahí Dios no parece que esté mucho ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo afrontas esta paradoja?
Sí, este es el clásico problema del mal, pero para mí ahí una vez más se da el problema de que estamos haciendo una falsa distinción entre que está Dios por un lado y la creación por el otro, porque es Dios el que sufre a Dios, ¿no? No hay, en el sufismo se dice una cosa muy potente, se dice que Dios es el final del camino, pero Dios también es el buscador y Dios son los 100.000 velos que separan a Dios de Dios. No, no hay nada más que el juego, o sea, visto desde esa perspectiva que tú haces la pregunta, visto desde arriba del todo, desde una perspectiva absoluta, no hay más que Dios jugando el único juego. Entonces, Dios es el pirata violador y Dios es el niño violado. Y desde ahí, entonces, esto nos coloca en una posición un poco extraña, como criaturas relativas, y que no y que descoloca un poco esa visión. Entonces, como seres relativos ilimitados, digamos, desde abajo, tenemos que responder al mal y si no hubiera mal nada tendría sentido en la vida porque no habría nada que hacer. Yo hago algo porque creo que algo está mal y lo tengo que mejorar. Incluso yo qué sé, yo cambio de postura porque empiezo a estar incómodo con una postura y me pongo en otra. O me pongo a hacer algo porque me considero que algo es mejorable o que algo está mal y tengo que hacerlo bien. Siempre es necesario que haya un mal para ir al bien. No hay otra manera de entenderlo, en mi opinión. Y, Ahí una vez escuché, dime. sí, sí, no, Rafa. Una vez escuché que se decía, ¿no?, que los bodhisattvas, ¿no?, desde una, ¿no?, desde una cosmovisión budista, que los bodhisattvas son aquellos que eligen las peores vidas para quitarles como a otras almas ese sufrimiento, ¿no? Sería una forma bonita de verlo, ¿no? Pues ese niño que está muriendo en Gaza o donde sea es un bodhisattva reencarnado que está como eligiendo eso, pero es que al final el bodhisattva, tú y yo somos la misma cosa, porque no hay dos cosas, no hay separación. Esto es en lo que insisten todas las tradiciones y que con un poquito de práctica de meditación o de ampliación de la conciencia es una verdad que casi se puede saborear y tocar con las manos. No hay separación, no hay dos. No, pero Entonces todos no somos es todo separación. es lo mismo. Pero ahí, Rafa, mm, al final tú estás en esta vida y tienes que actuar con lo que eres y con tu angustia existencial y en el Sí. momento en el que estás y tienes que vivir, ¿no? Y entonces, y aunque entiendas que eres parte de una totalidad y que hay una vida no dual, ¿no? Pues tú te tienes que levantar por la mañana y te tienes que duchar, te tienes que ir a trabajar o tienes que hacer... Y entonces ahí uno entra en la pregunta del, bueno, dentro de nuestra limitación, tú decías, somos seres limitados, ¿no? Dentro de ser nuestros seres limitados, somos libres. ¿Qué podemos hacer? Está en nuestras manos. Eh, hay un camino, o Dios ya ha marcado un destino. Y ¿de qué capacidad tenemos de actuar con lo que somos, aunque lo que somos sea una ilusión? Y aunque lo que somos sea una apariencia, ¿no? Pero ahí estamos, ¿no? Y entonces, No. ¿qué hay que hacer ahí? No creo que sea una ilusión o una apariencia, ¿eh? No creo que el mundo sea un juego, eso me parece una forma de dualidad, ¿no? Entonces yo despierto a la realidad realmente real y me doy cuenta que el mundo de lo relativo es solo un juego, no es así, el mundo de lo relativo es ya lo absoluto, ¿no? Digamos, esto es ya el samsara y el nirvana no están separados, ¿no? Esto es ya el reino de los cielos, de alguna forma. Lo relativo y lo absoluto están juntos y a la vez desde una perspectiva epistemológica o epistémica, cuando hablamos pedagógicamente hay que separar los dos planos. Entonces, estamos todo el tiempo jugando en estas paradojas, que la del mal, por ejemplo, o ahora la del libre albedrío, porque mezclamos los dos planos inevitablemente. Decimos, bueno, entonces, si desde una perspectiva absoluta todo está determinado y Dios fuera del espacio-tiempo lo sabe todo y todo está ya en Dios, ¿cómo es que a la vez soy libre? Como desde una perspectiva relativa, como criatura limitada, me siento libre, porque estamos mezclando ambos planos, el de lo relativo y de lo absoluto. Si esta distinción no está clara, nos volvemos locos, en mi opinión, filosóficamente. Por eso decía al principio que era el principio antropológico básico, que una antropología no alcanza su mayoría de edad hasta que no se empiece a hacer una distinción entre lo absoluto y lo relativo. En mi humilde opinión, que puedo estar equivocadísimo. Y entonces somos libres y no lo somos desde el punto de vista absoluto. Todo es esa unidad en que todo está ya determinado de manera plena y total y a la vez como criatura relativa tengo que labrarme mi propio destino y tengo una cierta libertad. De hecho, a mí me parece que todo está ajustado, ¿no? El ajuste fino del universo, en la realidad todo está perfectamente ajustado para conseguir un único efecto y que este efecto es el de la libertad, que yo sea libre para hacer el bien o para hacerlo mal. Todo está ajustado para que el juego, entre comillas, de la vida sea ese, que yo tenga que enfrentarme y dar una respuesta, ser responsable ante la vida
y hacer lo correcto o lo incorrecto, para que comamos del árbol del bien y del mal. Eso es salir del paraíso. Ser una criatura limitada que puede hacerlo bien o hacerlo mal, que puede lograrse o malograrse, que ha comido la fruta del árbol del bien y del mal. Y entonces empieza a tener una conciencia individual, una conciencia responsable, una conciencia moral, con todo lo que eso implica, y tengo que empezar a hacerme cargo de mí mismo y de mi vida de una manera muy seria, y eso marcará un destino diferente, independientemente de que haya cielo, infierno, reencarnación. Lo que para mí sí está claro, y en todas las metáforas está, es que cuando lo importante en esta vida es hacer el bien o hacer el mal, ya sea la metáfora de la balanza, como tenían los egipcios o en algunas otras mitologías, el juicio final sobre el bien y el mal que hayamos hecho, el karma es lo mismo, según lo bien o mal que yo lo haya hecho, tendré un destino u otro. Siempre hay una metáfora final en el que lo que hayamos hecho en esta vida cuenta. No creo que esto sea un sueño, un juego, una ensoñación y que todo da igual, porque aunque pedagógicamente separamos entre absoluto y relativo, desde otro punto de vista no son dos cosas distintas, están unidos, ¿no? Entonces siempre estamos, como ves, en el filo de la navaja, al borde de la paradoja, porque no podemos escapar de ahí, porque somos seres relativos con una palabra muy limitada, intentando comprender lo absoluto que nos desborda por todas partes y que es condición de posibilidad de la misma palabra. Es como estar intentando decodificar la placa base del lenguaje mismo, de nuestro ser mismo. Entonces se da una fricción paradójica, inevitablemente, ¿no? Rafa, algunas veces te he escuchado que existen 9000 religiones y que cada año se crean dos o tres, por tanto es difícil de creer que alguna de ellas sea la verdadera, ¿no? Y he escuchado también que habla de que hay como 3000 escuelas de psicología, ¿no? Son como interpretaciones de la mente y que es difícil ahí ponerse de acuerdo, ¿no? Pero mm, entre la persona, ahora que hablábamos de la libertad, ¿no? Entre la persona cuando estás en Dios o cuando estás más en un ego operativo, y aquí ya entramos también en palabras y en interpretaciones, ¿eh? Pero en el ego operativo, que podemos decir que no estás en libertad, sino que estás un poco con el piloto automático, con tus personajes, con tus toros, con tus tres, hay ahí un espacio intermedio que de alguna manera podemos decir que puede ser el espacio de tu conciencia individual, en donde lo poquito que hay de libertad, entiendo que sucede ahí, ¿eh? Y que se da en ese espacio, que es un espacio en donde quizá tienes que bajar desde lo divino y estar presente en la vida en la que estás, ¿no? Y quizá también tienes que despertar de tu ego operativo, ¿no? Y salir de tu ego operativo para situarte en este espacio de libertad. ¿Es ahí realmente, Rafa, donde podemos hacer el camino? Y el camino Bueno, sí, espiritual. sí. Sí, eso sería para mí el corazón, que una de las etimologías que me encanta es cordis, cuerda, porque es la cuerda que une arriba con abajo y es ese espacio intermedio en el que ni somos como el ego que funciona mecánicamente, en automático, Sí. casi animal en ocasiones, ni estamos todavía en ese absoluto divino en el que llegamos a esa fusión plena con la totalidad, que no llegamos o nadie llega del todo, muy pocos, sino que estamos en ese lugar intermedio, que es el ámbito, en cierta manera, también podríamos decir del alma o de lo simbólico, de lo sutil y causal en el lenguaje de Wilber, que creo que te gusta. Pues sí, Sí. eso sería lo que yo llamo el corazón en un sentido fuerte, ¿no? Esa cuerda que une arriba con abajo y que a la vez unifica lo que soy como relativo, poniéndolo en contacto con lo absoluto, la hipóstasis intermedia. Y ahí, cuando te sitúas ahí, Rafa, Uh -huh. em, es decir, es un camino, cuando empiezas a hacer camino desde ahí, desde ese espacio, em, se produce es decir, ¿tú crees en despertares binarios? Decir, oye, muchas veces cuando hablas con gente, ¿no? He despertado, ¿no? Y han tenido muchas veces, porque en experiencias profundas de sufrimiento, de repente despiertan y tienen como una nueva conciencia y están en otro lugar, ¿no? Y muchas veces, en cambio, ves hablar de un camino progresivo, en donde te vas haciendo consciente poco a poco mientras vas haciendo este camino que hablábamos de los moldes y de los atributos, y entonces se ve más como un camino progresivo de líneas y niveles, parafraseando a Wilber, ¿no? En donde vas pasando por diferentes niveles, ¿no? Y vas haciendo un camino, y es decir, ahí, ¿cuál es tu experiencia en esto? ¿Cuál ha sido tu camino y cómo ves que se produce este camino? Wow.
Yo es que tengo ahí un defecto muy grave, y es que soy psicólogo, entonces algunas personas que he conocido, y alguna de ellas muy respetada, no voy a decir nombres por supuesto, que dicen haber tenido este despertar abrupto, yo ahí lo que he visto, con perdón de Dios, en la gran mayoría de los casos, no me atrevería a decir que en todos, pero sí en muchos de estos casos, es un cierto grado de narcisismo y muchas ocasiones como un supuesto despertar que quieren imponerte y meterte por la garganta, quieras o no, a toda costa y hasta con forceps, ¿no? Y entonces, yo qué sé, recuerdo el caso de una señora que incluso tiene libros y tal, que la pude conocer en persona. Y entonces daba igual lo que tú dijeras, fueras o pensaras, todo estaba mal y solamente eran sus 3 o 4 ideas que ella te quería imponer todo el rato porque estaba súper iluminada, la única verdad absoluta, porque ella tuvo ese abrupto despertar, además después de pasarlo muy mal, así siguiendo como toda la película. Entonces ahí es muy difícil que uno mismo se autoperciba como despierto porque puede estar narcisista. Puede ser una ilusión narcisista, ¿no? En el que no sea que yo he disuelto mi ego para entrar en la totalidad, sino que mi ego se ha hecho tan grande que ha devorado o fagocitado la totalidad, digámoslo en un lenguaje un poco analógico o metafórico. Otra cosa son casos como, yo que sé, Ramana Maharshi, por ejemplo, en el que él de repente tiene su despertar con 15 o 17 años y entonces se va a la montaña de Arunachala, se sienta ahí y ya no se mueve en toda su vida. Pues bueno, a lo mejor si eres Ramana Maharshi sí me lo podría creer, ¿no? Que ahí se ha ocurrido o ha pasado. Yo supongo que como todo en lo humano, todo es muy diverso, ¿no? Como decías tú, 3.000 religiones o 9.000 religiones, 3.000 escuelas de psicología, porque todo en lo humano es complejísimo y muy diverso. Entonces pueden darse ambas cosas. Puede haber un despertar más o menos progresivo o tal vez más o menos abrupto, aunque yo en mi práctica concreta y cotidiana creo que no conozco a nadie que haya tenido ese despertar abrupto y ya te digo que los pocos casos que he conocido me parecen más bien que hay un cierto grado de patología narcisista. Pero eso no quiere decir que yo conozco a muy poca gente, no quiere decir que no haya millones de personas que sí lo puedan conseguir, ¿eh? Y, y Rafa, entrando, es decir, si nos creemos que hay un camino espiritual progresivo que uno puede realizar desde diferentes escuelas, vías, religiones, caminos espirituales más ateos, eh, ¿qué consideras que es una buena práctica? Es decir, primero, primero te voy a decir, ¿crees que hay un núcleo común en todos los caminos? O son muy diversos. Y primero me gustaría hacerte esta pregunta. ¿Crees que hay un núcleo común? Es decir, al final la vía cristiana con la vía sufí que tú haces, con vías espirituales, yo que sé, más indígenas o con vías espirituales de otro tipo, ¿están todas ellas yendo al mismo lugar, pero de maneras muy diversas? ¿O qué hay de común, ¿no? En el camino espiritual? Bueno, aquí mira, como los dos conocemos a Jorge Ferrer, podríamos decir lo mismo, ¿no? Yo creo que hay un cierto grado de filosofía perenne, pero no de manera muy seria, muy sólida o muy rígida, ¿no? No tomarme como tan en serio ese perennialismo. Sería como los diferentes idiomas o lenguajes, ¿no? Hay diferentes idiomas y metáforas para hablar de lo mismo, hay infinidad de aproximaciones y abordajes, y todos tienen algo interesante y todos tienen también cierta sombra, porque no podemos decir lo indecible, decir lo absoluto. Entonces siempre a la hora de querer atrapar la luz se arroja cierta sombra. Así que tal vez, de hecho yo ahora donde yo estaría ahora, más que la identificación con una única vía o un único camino, sería en intentar ver si colocamos varios de estos caminos juntos, qué imagen de la realidad o de la espiritualidad nos ofrece, como poner las teselas del mosaico y encontrar esa luz que se cuela más bien entre las grietas o en la parte interespiritual, más que en cada uno de los caminos en sí mismos, ¿no? Si yo solo sé un idioma, no me doy cuenta de cómo mi propio lenguaje está configurando mi mundo y mi realidad. Si de pronto podría hablar 3 o 4 lenguas, sobre todo lenguas distintas, una lengua semítica que funciona con raíces diferentes, una lengua latina o romance, de repente empiezo a darme cuenta que el lenguaje está configurando mi experiencia y puedo pillar algo que está ocurriendo en medio de los dos, ¿no? Como un espacio eso, intermedio. Entonces esto ahora es lo que más me interesa y ahí me parece que es donde se va a jugar la espiritualidad del futuro, más que en una religión concreta. Toda religión puede ser
una bendición si se vive como un medio para perfeccionarse uno mismo y llegar más allá, llegar a lo más alto o a lo que es más mayor que uno mismo, a esa totalidad que hablábamos antes, y a la vez toda religión puede ser un veneno si se vive como el fin en sí mismo, y lo que importa es seguir mi tradición o mi religión, rezar de tal manera o ir a misa los domingos o hacer tal práctica, y esto se convierte en un ídolo y está ocupando, sustituyendo el lugar de Dios o el lugar del todo y de lo absoluto, porque el absoluto no se puede decir ni se puede llegar, no se puede decir qué es Dios ni cómo es Dios, como decíamos al principio. Cualquier idea que yo tenga de cómo es la realidad última, hay que acabar con ella. ¿Cuál es la mejor práctica? Acabar con todos los ídolos. Cualquier idea que yo tenga de qué es Dios, de qué es la realidad, de cómo funciona, acabar con ella para irme haciendo más capaz de acoger más misterio. Pero ahí mencionas muy interesante, Rafa, pero yo veo como dos riesgos, ¿no? Uno es cuando te vas a probar muchas vías al mismo tiempo y haces un poco de picoteo espiritual, no acabas como haciendo un camino constante en una dirección, ¿no? Y cuando coges una cosa que es, o coges un camino, una vía, y te dedicas solamente a ese camino, pues tienes el riesgo de no ver mucho de lo que quizás verías con otras prácticas, ¿no? Entonces, ahí encajar las dos cosas no es sencillo, ¿no? Igual pasa por, las dos cosas son verdad, ¿no? Hay que igual centrarse mucho en una, pero sin abandonar muchas ¿no? Ahí la pregunta que me hago, Rafa, es ¿qué es una buena práctica? ¿Qué es una buena práctica? ¿Cómo hacer una buena práctica en el camino espiritual? Porque claramente, al menos en mi experiencia, si no hay una buena práctica, uno no avanza. Y uno tiene experiencias y le pasan cosas, pero después vuelve al mismo lugar. Sí, totalmente de acuerdo con lo que has dicho, esos dos peligros, ¿no? Ni por exceso ni por defecto, siempre buscando como un equilibrio, ni quedarme unilateralmente en mi club exclusivo y exclusivista de la religión o el camino verdadero o el mejor, ni lo contrario, o único incluso en ocasiones, ¿no? La única tradición, religión verdadera, la mía. ¿Cuál es la religión verdadera? La mía, ¿no? Siempre eso. O lo contrario, ¿no? Como decir, no, todo vale, nada, no, todo y nada, ¿no? Claro, ni una cosa ni otra, ¿no? Yo creo que esto está por hacer, porque vivimos en un tiempo único y privilegiado en la que están ocurriendo cosas en el planeta que no han ocurrido nunca, para bien y para mal. Entonces, nunca ha pasado que ya nos conozcamos todos, ¿no? Un hombre del siglo XV, cristiano católico, o un musulmán del siglo XII, en Al-Ándalus o lo que sea, estaba el 99% de su tiempo en contacto con gente de su religión y de su tradición, y ahí podría hacerse, y tal vez para esa persona tiene sentido creer que su religión es la única verdadera y defender la muerte, porque eso da un sentido muy fuerte a su vida, y porque para la gran mayoría de los casos de personas que vivían ahí sin medios de comunicación, sin email, sin redes, sin posibilidad de viajar a otros países prácticamente nunca, pues puede que tuviera sentido, pero ya no estamos en ese mundo. Ahora estamos en un mundo en que ya nos conocemos todos, todas las cartas están sobre la mesa. Entonces tenemos que ver qué pasa con eso, y eso está por hacer, ¿eh? Yo creo, no creo que sea una nueva religión, sino que se dará más bien como con los idiomas o algo así. Empezaremos a poder hablar el idioma de uno desde el otro, a poder hacer traducciones, pero es una cosa que está por hacer, ¿no? Entre las diferentes tradiciones, y eso a mí ahora como filósofo, si quieres, digamos, es lo que más me interesa, ¿no? ¿Y cuál era la otra pregunta? Que ya no sé por dónde estoy. No, y allí, Rafa, Ah, la andando práctica. Sí, sí. en la práctica, entrando en la práctica, pues claro, tú has estado muchísimos años en la práctica sufí. Sí, casi De hecho, 20 años. se te considera uno de los expertos entonces dirás que En no, pero nada, experto sí, en nada. pero es que sí, se consideran los expertos en el camino sufí y tienes muchísimos aprendizajes ahí, ¿no? Y me gusta mucho en tu último libro eh, que hablas de las enfermedades mentales, ¿no? Y me gusta que hablas mucho desde tu práctica, de decir, oye, desde todo lo que he visto, me llevan a esta manera de pensar y a estas ideas, ¿no? Pues te preguntaría lo mismo con la práctica espiritual. Es decir, todo lo que has visto, tanto en tu camino como en el de tu gente, en el camino sufí, mm, ¿qué aprendizajes has podido encontrar? ¿Qué evolución realmente has visto real de las personas? Y qué es lo que has visto que funciona y qué es lo que has visto que no funciona en la práctica? ¿Y qué podrías decir sobre la práctica, tanto la propia como la que has visto
cerca tuyo de gente que se pudiera inspirar con este camino, ¿no? Wow. Sí, mi último libro precisamente se llama Cómo ser sufí y morir en el intento, ¿no? Este es mi libro, porque hay que morir a toda identidad parcial, incluso a la de ser sufí, ¿no? Por eso yo ahora no sé si me consideraría sufí o no, porque yo más bien entiendo el sufismo como ir más allá de toda identidad parcial para caer en ese misterio en el que yo no sé ya lo que soy y lo quiero saber menos cada vez, además. Pero bueno, viendo a lo concreto, ¿no? Tu pregunta de la práctica, pues ¿cuál sería la práctica adecuada? La que me lleve a crecer y a ser mejor persona. Yo creo que también hay muchas posibilidades. Hay quien prefiere una meditación más en seco, tipo zen o atención a la respiración, y si se hace seriamente y a lo largo del tiempo, pues es muy potente. O una práctica más cálida, más devocional o más tipo bhakti puede estar muy bien. En el sufismo hay a veces mezclas entre ambas cosas, que para mí ha sido muy útil durante muchos años, aunque ahora no tengo claro que esté ahí exactamente. Y luego, si puede ser en la compañía de un maestro de verdad, pues es fantástico. Pero el problema es que ahora mismo maestros de verdad hay muy pocos, entonces tal vez sea más inteligente pillar un poco aprendizajes parciales de diferentes personas que sintamos que están más avanzadas y más evolucionadas en el camino, y si se puede tener una comunidad. Lo que decía el Thich Nhat Hanh, ¿no? Que en el siglo XXI el maestro o el Buda será Shanga, la propia comunidad. Yo creo que esto es muy interesante y es algo en lo que estamos trabajando Mardia y yo, de qué manera podemos crear una comunidad en la que crezcamos todos juntos de una manera un poco más horizontal, no tan jerárquica como antes, en que no hay un supermaestro o una supermaestra que jerárquicamente te dice lo que sí, lo que no, lo que hacer y lo que no hacer, sino que lo vamos co-construyendo en un sentido muy de Jorge Ferrer todos juntos, ¿no? Entonces a mí me parece que va por ahí la cosa y que más que una práctica concreta, lo más, de hecho yo lo llamo a veces la técnica de la no técnica. Para mí la técnica máxima es una no técnica, que es lo que por defecto naturalmente todos sabemos hacer cuando éramos niños pequeños en una etapa casi prelingüística, ser lo que somos plenamente, sin mente, sin ego, pero como nos hemos separado tanto de esa naturaleza original y hemos construido tantos artefactos egoicos y mecánicos y tenemos tantos mecanismos de defensas y corazas, pues sí que lo podemos hacer como una técnica que consiste en intentar parar la mente, el discurso mental y llevar la atención a lo profundo y ahí dejarme ser lo que soy. Esa podría ser una práctica básica y si puede ser en un contexto en el que haya algo más allá que yo. Podemos llamarlo Dios o lo absoluto o el sí mismo profundo, que es lo mismo, o como uno quiera, el corazón. Y ahí, Rafa, yendo un poco a tu caso particular, desde que empezaste la práctica ¿hace cuánto? Bueno, es que siempre he estado en alguna práctica desde que tengo 15 o 16 años, pero el Pues budismo, o sea, el budismo, el sufismo, eh, cuando empecé yo, pues unos años antes de casarme con Mardia, o sea que casi 20 años he estado. Sí. 20. Pues en esos 20 años, Rafa, ¿sientes que has pasado algún, es decir, sí, es decir, qué evolución sientes que has realizado? ¿Sientes que estás en otros planos de conciencia? ¿Sientes que, cómo sientes que la práctica realmente ha calado en ti? ¿Dónde sientes que ha habido una transformación profunda? ¿Y sientes que has pasado a otros niveles? ¿Qué podrías decir ahí? Bueno, como me da un poco de vergüenza hablar de mí mismo, vamos a quedarnos en lo psicológico, ¿no? O sea, yo siento que he madurado un poco en lo psicológico y ya es mucho. Últimamente bromeo con Mardía y solo es una broma hasta cierto punto en que mi práctica actual es intentar ser un poco menos idiota de lo que soy. Si lo consigo me conformo. Un poco menos, ¿eh? Tampoco pido grandes cosas como... ¿no? Porque cuando uno hace práctica, lo primero que ve es que tiene una hidra dentro, un, yo qué sé, por lo menos yo, un ogro de 1000 cabezas o un dragón terrible que no hay manera de atacarlo y cuando crees que lo estás venciendo en realidad es el dragón el que te ha montado sin que tú te des cuenta y estás otra vez jugando en tu propio ego creyéndote que haces un progreso espiritual. Es que soy la leche, ¿no? A mí espiritual no me gana nadie. Y entonces de repente es terrible. Así que hay que empezar por algo en lo psicológico, muy sencillo y muy humilde. Yo creo que es intentar tener un mínimo de madurez emocional, que hoy en día se ven de caras, es un bien escaso, e intentar ser un poco menos idiota. Este es mi objetivo. Si en estos 20 años lo he conseguido, aunque solo sea un poco, me doy por satisfecho. Esto mejor le preguntas a algún amigo mío. Yo como he sido muy, muy, muy tonto y muy idiota desde siempre, pues entonces ser solo ahora medio tonto para mí está bien, ¿eh? Es un progreso. Rafa, nos queda poquito tiempo, pero me gustaría entrar también en otro tema que eres muy experto y muy conocedor, que es el tema de los sueños. Uh -huh. Y, y ahí la pregunta, primera, si le das
Es decir, ¿qué son los sueños? Si le das realidad ontológica a los sueños, ¿crees que existen otros reinos aparte del actual que también tienen el mismo nivel de existencia o de realidad? ¿O son meros productos de la imaginación? Eh, Estos reinos que a veces acceden a través de los sueños o a veces acceden a través de otras experiencias de otro tipo, ¿no? Pero todos esos reinos a los que se acceden, ¿qué son para ti? Caray, me estás dejando cao, ¿eh? Cada pregunta que me haces, estoy como, ¡guau! A ver cómo la pillo, ¿eh, tío? Esto. Pues, ay, ¿qué te digo aquí? Pues sí, las dos cosas una vez más, ¿no? Porque es que, no, mira, lo voy a decir de otra manera. Es que lo imaginario y la imaginación es más sólido y más real, el mundo de los significados, que el mundo de las cosas y de la materia. Entonces no tenemos que decir que existe el mundo sólido de la materia y del 3D como el mundo real y el imaginario es como un mundo más evanescente o más gaseoso, sino que es lo contrario. Ese es el mundo real y filtramos toda nuestra realidad a través de nuestro imaginario. De hecho, una de las cosas que creo que sí he podido intuir un poco con mi práctica espiritual, hilándolo con la pregunta de antes, es que cuando uno va entrando o saboreando un poquito, un pequeño estado, aunque sea una pincelada de otros niveles de conciencia, te das cuenta que lo que tú creías que era tu mundo muy sólido y muy real es literalmente, y me perdonas la expresión, una paja mental. Es una peli que te estás haciendo tú en tu cabeza, pero de un nivel Sí. salvaje. Y luego, cuando esa peli ya te parece que estás entrando en un nivel más real, es otra peli de un nivel como más hondo y así, ¿no? Entonces, yo creo que el mundo de los sueños y el mundo imaginal, lo que llamaríamos el imaginario, en una terminología tal vez junguiana, es más real y más auténtico que el mundo de la vigilia. Es ahora cuando estamos dormidos y cuando soñamos estamos en un lugar más real y más auténtico, podríamos decirlo así. Y hay que hacer mucho caso a los sueños, ¿eh? Yo de lo que estoy totalmente convencido, hay pocas cosas, como ves, que pueda afirmar con certeza, pero una de las que tengo certeza total, que esto hay quien me crucificaría hoy en día en el ámbito de la psicología académica, es que los sueños no solamente son significativos, sino que son una vía de acceso real a las partes más hondas y profundas de nosotros mismos. Ahora bien, hay que saber interpretarlos. Claro. No lo puede interpretar cualquiera, pero se puede aprender y no es tampoco dificilísimo empezar a interpretarlos o empezar a hacerse una idea lo suficiente como para que sea operativa y te funcione a ti para llegar a alguna parte, ¿no? ¿Y cuáles serían los primeros pasos para interpretar los sueños? ¿Qué deberíamos hacer? Hay gente también que tiene sueños lúcidos, que son estos en los que te haces consciente en el momento del sueño, los sueños que vamos teniendo, ¿qué guías nos darías para las primeras guías? Porque sé que Bueno, hay mucha profundidad ahí, ¿eh? Pero para hacer un poquito de interpretación de los sueños. venga, pues venga, venga. Como los sueños serían, en cierta manera, los mismos mecanismos que están constituyendo todo nuestro mundo, que son los mecanismos del lenguaje, dejados a sí mismos, sin el control de la conciencia, podemos empezar en una primera aproximación analizando los sueños como si fueran textos, como si tuviéramos dentro un autor fantástico que es capaz de encontrar analogías y metáforas muy precisas de nuestras situaciones vitales y existenciales y en que todo se puede expresar como en el lenguaje. Hay sueños que ironizan, hay sueños que son chistes, hay sueños que utilizan figuras literarias, sobre todo metáfora y metonimia, pero no solo, también hipérbole, sueños muy exagerados. Y entonces podemos plantearnos lo primero, los temas, ¿no? A veces simplemente diciendo qué temas aparecen habitualmente en mis sueños es suficiente para tener un primer insight, ¿no? Pues sueño siempre con mi padre, o que me estoy peleando con mi pareja, o que algo me persigue, o que pierdo cosas, el coche, el DNI, mi identidad, ¿no? Pierdo aspectos que tienen que ver conmigo mismo. Entonces, a veces simplemente darme cuenta cuáles son los temas que una y otra vez aparecen en sueños es suficiente. Luego, símbolos, ¿no? Aquí viene bien aprender a manejar cualquier lenguaje simbólico, sobre todo el de mitos y arquetipos, ¿no? Por ejemplo, desde una perspectiva junguiana, pues ayuda mucho mirar el sueño desde una perspectiva junguiana y ver el ánima, el animus, el mandala, el viejo sabio, ¿no? Qué arquetipos van apareciendo y qué me dicen estos arquetipos. Asociaciones libres que hacemos de cada elemento, ¿no? Porque los sueños son muy personales también. Entonces no es lo mismo soñar con un martillo, yo qué sé, para un herrero, para un albañil, que para alguien que nunca ha trabajado con las manos. Puede tener un significado muy diferente y hay que ver qué asocio yo en una asociación libre en cada uno de los elementos que aparecen. En otras ocasiones basta simplemente con trasladar el sueño al lenguaje más sencillo y directo posible.
Y esto se puede ver en muchísimos sueños. Un ejemplo que siempre pongo, que me gustó mucho, un soñante que sueña que está debajo de una escalera intentando arreglar una especie de enchufe con un destornillador y su madre sube esa escalera y empieza como a hablarle, a liarle, a moverle, no le deja hacer, ¿no? Entonces de repente podemos decir, tienes encima a tu madre y no te deja usar tus instrumentos, ¿no? O no te deja conectar con tu energía o algo así. ¡Pum! Y de repente ya está claro cuál es el significado de este sueño. Los sueños normalmente no los entendemos no porque signifiquen poco, sino porque condensan muchos significados de muy diferentes órdenes de realidad en muy pocos símbolos. De hecho, yo creo que tienen una tendencia, esto sería muy difícil de comprobar, pero tienen una tendencia a condensar la mayor cantidad posible de significado en la menor cantidad de elementos posibles. Entonces, no es que no signifiquen nada, es que son tan sobreabundantes, tan polisémicos cuando se expresan que cuesta empezar a distinguir de qué diferentes ámbitos de nuestra realidad están hablando. Y luego emociones asociadas. También es muy importante ver qué siento yo cuando estoy soñando y a veces simplemente dejándome sentir esa emoción ya está ocurriendo algo, porque gran parte de los sueños están ayudándome a hacer mi propio proceso alquímico. O sea, soñar es también vivir, es otra forma de ser. Como decía Medard Boss, un psicólogo existencialista, soñar es otra forma de estar en realidad, no está separado el sueño del mundo, es la otra cara del tapiz o algo así, en donde todo es más significativo que en este mundo. Entonces, a veces simplemente con recordar el sueño, incubarlo, sentirlo, guardarlo como una semilla, ver qué voy asociando, qué tipo de metáforas me está dando para entender mi mundo. Con eso es más que suficiente para iniciar un trabajo. Muy bien. Rafa, ahora sí que ya vamos acabando, pero tengo una última pregunta para ti. A ver, me da miedo. La vez que la tenía... No, tuve la oportunidad también de escucharte hablar mucho sobre las enfermedades mentales en un podcast que hablaba sobre el libro este que escribiste de las enfermedades mentales no existen, son los padres. Sí. Y me encantó un concepto que utilizabas decías, el síndrome por déficit de absoluto, ¿no? Muy bien. Y que tú entendías que todas las enfermedades mentales eran el déficit del absoluto, ¿no? Yo como lo entendí, Rafa, es que tenemos muchas manifestaciones y que muchas veces nos limitamos y hay algunas Unilateralmente. que nos hacemos prisioneros y entonces nos encajonamos y no dejamos que muchas otras partes de nosotros se manifiesten, ¿no? ¿Cómo lo contarías esto, Rafa? Madre mía, es que he escrito un libro de 400 páginas para llegar a eso, entonces me cuesta mucho ser sintético, pero bueno, podríamos decir, hilando varias cosas de las que hemos estado charlando hoy, que como la clave de todo es mereológica, la relación dialéctica entre el todo y las partes, el principal problema, casi el mal mismo, y esto también hubiera sido interesante hablarle de la pregunta sobre el mal, es lo que yo he llamado, a falta de un nombre mejor, la sinécdoque, que es la figura literaria en la que tomamos la parte por el todo. Entonces, cuando una parte quiere hacerse lugar, quiere ocupar el lugar de la totalidad demasiado unilateralmente, podríamos decir que ese sistema está enfermo. Por ejemplo, en el sistema fisiológico, biológico, pues se ve en cualquier enfermedad, la más clara tal vez sea pues un tumor, en el que una parte crece descontroladamente sin tener en cuenta la totalidad hasta matarla, la parte quiere usurpar el lugar del todo. O en política, un tirano, pues que quiere usurpar el lugar de la totalidad de los actores políticos como el único que tiene una voz cualificada o algo así, ¿no? Entonces, un dictador, un tirano, sería una sinécdoque, la parte que quiere ocupar el lugar del todo. Pues yo creo que lo psicológico funciona de una manera parecida y detrás de la mayoría de enfermedades mentales, siempre que no haya una problemática cerebral concreta, porque yo puedo tener una enfermedad cerebral, que sería una enfermedad orgánica como cualquier otra, con terribles consecuencias psicológicas y mentales, pero que sería una enfermedad orgánica que debería de tratar un neurólogo o un médico. Pero si el cerebro está sano, hablar de enfermedad ya empieza a tener un cierto cociente o coeficiente de metáfora, ¿no? Que decimos de una persona que tiene un cuerpo sano para decir que está mentalmente enfermo. ¿Y qué es la mente? Esto sería un tema alucinante, empezar a definir. Estamos aquí media hora y no nos ponemos de acuerdo, ni entre los psicólogos se ponen de acuerdo de qué es la mente, ni entre psicólogos de la misma escuela, o sea, para hablar de salud y enfermedad mental como si supiéramos de lo que estamos hablando. Entonces podríamos decir que cuando yo estoy unilateralmente fijado en un único aspecto de mi vida, casi idolátricamente, como si fuera lo central y más importante, en vez de tener en cuenta todas las dimensiones, esa totalidad armónica de la que estamos hablando todo el rato o esa unidad, entonces estoy enfermo. De tal manera que los síntomas de las problemáticas mentales, yo que sé, la depresión o la ansiedad, si empezamos a escarbar, casi siempre descubrimos que hay como aspectos, muchas veces inconscientes,
en los que yo estoy fijado unilateralmente y que estoy tomando como si fuera la totalidad, ¿no? Estoy tomando la parte por el todo, cayendo en una sinécdoque. Entonces, podríamos decir, casi bromeándolo, que es una metáfora, o sea, que es un síndrome por déficit de totalidad o de realidad o de absoluto, ¿no? Y que entonces la salud siempre pasa por ser realistas, que en sentido de lo real, como colocar cada cosa en su sitio, poner cada cosa en su lugar en todas las dimensiones de mi vida y tenerme en cuenta como un todo, que tiene cuerpo, energía sexual, energía emocional, una vida social, una vida existencial, una vida espiritual, y hay que tener en cuenta todas las dimensiones. Si una está sobredimensionada, es como ese cáncer, esa sinécdoque que está tomando la parte, usurpando la totalidad, y entonces es cuando viene la enfermedad mental. Yo creo que hoy lo hemos tocado todo, ¿eh? Es decir, no hay, Sí, sí, madre, madre por aquí. Pero ha sido un placer, Rafa, de verdad. nos ha faltado hablar de Y fútbol, eso ya lo dejamos para te la ha faltado siguiente. hablar después de Messi y de Ronaldo, que sé que te gusta mucho, que ya te lo he escuchado muchas veces, pero muchas gracias, Rafa, Gracias, por tu gracias a ti. tiempo y por compartir tu sabiduría, que de verdad que es un lujo Bueno, y un placer todo lo que cuentas y todo lo que expresas. Muchísimas gracias, nada, Rafa. gracias, gracias a ti, Xavi, gracias. Chao.